Bueno, entonces ya lo tenemos acá. Vamos a abrirlo. Vamos aquí a esta cámara que está aquí arribita. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con este. Espero que se encuentren muy bien. Yo realmente estoy muy emocionado. Les voy a comentar el porqué. Estuve bastante tiempo ahorrando un dinero para algo que realmente lo necesito. También por cuestiones de una universidad y pues también para editar los videos. Me compré un portátil. Quería también mostrárselos. Esto realmente es para el canal. Realmente trabajé muy duro por ello y pues estoy muy contento. Salió costoso, pero está bien, no importa. Se ahorró bastante tiempo, casi como 7 meses para conseguir el dinero, pero se logró. Y esto quiero compartírselos a ustedes porque de verdad he estado muy motivado con los videos. Ustedes también han tenido una buena retentiva frente a eso. Entonces les voy a mostrar el nuevo portátil que compré. Y es que donde yo edito siempre me toca pedirlo prestado. El computador en el cual yo edito estos videos me toca pedirlo prestado. Yo tengo un portátil que tengo hace como 7, 8 años aproximadamente, pero realmente digamos ya para la universidad no me sirve, tiene algunas fallitas, pero igual muy buen computador. Ya se los voy a mostrar. Bueno, ya les voy a mostrar el computador, mi antiguo computador. Es este, miren, es un HP de hace no sé cuántos años, ya está viejito. Les voy a mostrar así como detalladito qué tiene, pero es un buen computador, realmente me sirvió bastante. Igual acá estará preservado. ¿Cómo lo notarán acá? Bueno, se me rompió toda esta parte de acá. Esto acá está ya roto. Todo el display. Bueno, esto sí está bien. No le sirven algunas teclas. Digamos el 3 no le sirve. Entre otras cosas. Pero bueno, este es un buen computador. Me salió muy bueno. Ya es tiempo de cambiarlo. Y bueno chicos, acá está el portátil. Esta vez cambié a la marca Acer. Bueno, vamos a hacer el pequeño unboxing de esta máquina poderosa. Y bueno, ya se las voy a mostrar. Listo chicos, acá está el portátil. Entonces vamos a hacer el unboxing. Entonces primero el material es cartón y es amigable con el medio ambiente. En la parte izquierda, bueno, donde encuentren el ahí acá hay como un código donde ustedes lo escanean y pues ahí les dice que porque es bueno del medio ambiente. En la parte lateral está pues todo lo que tiene que ser del Acer Experian 3. Bueno, en la parte de atrás está este sellito que está acá. Y bueno, acá está el Acer y listo, nada más. Este es el Acer Experian 3. Vamos a abrirlo. Tengo emoción. Vamos a romper el sellito acá. Listo. Y bueno, tarán. ¿Será que está al revés? Yo creo que está al revés. A ver qué tal se ve. Bueno, entonces ya lo tenemos acá. Vamos a abrirlo. Vamos aquí a esta cámara que está aquí arribita. Y bueno, ¡tatán! Bueno, ¿qué se encuentra por acá? Así se ve el paquete. De esta manera. ¿Qué tal se ve? Se ve bonito. Listo, en la parte lateral de este costado nos encontramos el cargador. Acá está toda la parte del cargador. Está muy bonito. Y acá está el portátil, que ya lo vamos a ver. Está como las instrucciones. Entonces bueno, toca chequearlas bien. Esto de las instrucciones es importante muchachos. Hay que leerlo, hay que verlo bien. Esto no sé qué sea. Estas deben ser otras instrucciones o algo de... Ah, ya me acordé. El asesor cuando me dijo, esto se llama Acer International. ¿Qué significa esto? Que digamos si llegado el caso se me llega a dañar el equipo esto y que en Argentina, en México o en algunos países, con esto yo puedo hacer garantía en otros países. Un punto positivo para Acer por eso. Listo, esta es la cajita, listo, para que lo tengamos en cuenta. La voy a dejar por acá a un ladito. Y bueno, ahora sí se viene lo interesante. Tengo mucha emoción. Vamos a ver, vamos a soltar este acá y este acá. Listo. Qué emoción, qué emoción. Vamos acá a soltar. Ah, vean, tiene un empaquito muy bonito. Este empaque está genial. Entonces voy a sacarlo a ver qué tal está. ¡Ay! Lindo, bonito. Este es el Acer, llamado el Acer. Entonces voy a voltear acá para ver qué más trae acá al momento de abrirlo. Si ustedes me ven aquí viendo la cámara arriba, es porque bueno, tengo otra camarita acá, que es la del celular, pues para hacer bien el unboxing. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a abrir a ver qué hay acá. Bueno, tiene su telita para cuidar el teclado. Y... ¡oh! Lindo. Está bonito. Me encantó. Me encantó. Está muy bonito, de verdad. Tiene teclas aquí en este costado. Y bueno, acá están las letras y está aquí en los Fs. Acá está
el táctil. ¿Y qué tiene este computador? Tiene 8 GB de memoria RAM. En almacenamiento interno tiene 256 GB en estado sólido. Entonces esto está aún mejor. El Core o el procesador es Core i5. Entonces es muy rápido. Aunque bueno, Core ya va como en el 10 creo, pero va muy rápido. Tiene 4 núcleos de 10ª generación. Entonces también está cool. Y algo que realmente es muy bacano es que tiene una tarjeta de memoria incluida. Entonces bueno, tiene la tarjeta de memoria. Entonces eso es algo muy importante. Tiene wifi, tiene otras cosas. Bueno, con esto voy a empezar a editar. Ay, se me cayó la esto. Y bueno, a hacer mis trabajitos de la universidad que sí me hacen falta. Vamos a ver qué tal el peso. Realmente es liviano. Vamos a tener el antiguo. Uy, claro, este es más chiquito. Claramente, no sé si se alcance a ver, pero este es más chiquito, el blanco. Y este es mucho más liviano, muchísimo más liviano. En la parte de atrás trae como unas gomitas acá, pues para que le dé la cobertura para el sistema de refrigeramiento, que es muy bueno. Miren, es grande. En la parte lateral tiene 2 USBs, uno del HDMI. Este es para conectar cuando uno no tiene internet y tiene esos cositos, eso no sé cómo se llama. Y pues tiene para conectar el cable del cargador. En el otro costado tiene para los audífonos, tiene otro USB y este no sé para qué es realmente. Bueno, me dijeron que al momento de encenderlo, para que ustedes si lo llegan a comprar, el Acer Aspirian 3, hay algo importante, y es que uno tiene que, al momento de encenderlo, uno no puede ponerle que tiene internet en ese momento, porque si no es que los mandan a una página y se bloquea, y porque yo no sé, bueno, es algo así todo extraño. Es para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a conectarlo. Vamos a prender el portátil, a ver cómo está y ver qué funciones tiene. O bueno, cómo se ve de lindo es. Bueno, está esto. Desde mi punto de personal no me convence mucho. Está muy delgadito el cargador. Realmente está muy delgadito. No me convence mucho, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, está este es el otro cablecito que va conectado aquí. Este sí es más grueso. Entonces bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a encenderlo a ver cómo se ve. Entonces vamos a encenderlo. Ya empezó a funcionar. Empezó a encender Acer. Emocionado, estoy emocionado porque bueno, ya después de 8 años tengo un nuevo portátil. Soy Cortana y estoy aquí para ayudarte. Con un poco de inicio de sesión por aquí y un toque de Wi-Fi por allá, tendremos tu PC listo para todo lo que tengas planeado. Esto como que nos da... Tu región está establecida en México, ¿es correcto? Nos da como las iniciativas para mirar. Entonces bueno, voy a hacer toda esa parte a ver qué tal me va. Es Windows 10 Home. Entonces bueno, ahí vamos haciendo pues configurando el sitio. Entonces me parece, está chévere porque como que el administrador le habla del computador. Entonces ahí va guiándose uno. Entonces aquí es donde el señor donde compré el computador me dijo que pusiera no tengo internet. Solo para que sepas, si te conectas a una red ahora, podrías ahorrar un poco de tiempo más tarde. Bueno, eso fue lo que me dijo el señor. Le voy a hacer caso. No voy a poner que no tengo internet. Y bueno, esperar qué tal sale esta máquina. Yo sé que va a salir muy buena. Eso fue todo, chicos. Espero que les haya gustado. De pronto más adelante, si quieran conseguir un computador de estos, al final les diré cuánto me costó en dólares. Se los voy a decir en dólares. Bueno, chicos, pues ya hay nada de lo normal. Ya se prendió común y corriente. Ya el funcionamiento ya es de uno, a ver cómo le va. Pero quería mostrarles eso, chicos. Me costó $577. Entonces para que hagan la conversión ahí, cuánto es en sus países. Creo que este cuesta mucho más. Estaban en una promoción, entonces aproveché. Como les dije, no les miento, ahorré como 7 meses para poderme comprar este computador. Pero ya, todo muy cool, todo muy genial. Es que a mí no me gusta endeudarme, prefiero esperarme tanto tiempo y ahí sí tener la plata y comprarlo. No siendo más, espero que les haya gustado. De verdad, esto también es por ustedes, porque quiero seguir haciendo videos, quiero seguir mostrándoles cosas bonitas de todo el mundo. Me despido, espero que les haya divertido, hayan aprendido algo de este nuevo computador. De pronto, si ustedes quieren comprárselo, entonces no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos. Y nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.